Hola familia de YouTube, bienvenidos, bienvenido a un videito más, bienvenido a un nuevo capítulo de toda esta saga de video de conciencia que estamos compartiendo constantemente y a diario. Hoy quiero hablar de algo muy importante, hoy quiero hablar del fucking ego y quiero que entiendan algo que es fundamental y que deben buscarlo. Ustedes deben buscar esto ante el ego. Antes quiero presentarme para la gente que no me conoce. Soy Mateo Bolívar, soy una persona de 32 años, proveniente de la ciudad de Pergamino, soy argentino, hoy en día viviendo en Rosario. Acabo de dejar mi profesión, el básquet profesional, hace más o menos un mes, un poquito más, capaz, 40 días. Y hoy en día estoy en este camino de desarrollo personal, de ayudar a las personas a ir en busca de su mejor versión, de dar conciencia constantemente por mis redes sociales. Y nada, familia, estoy en la misión, de verdad que estoy muy en propósito, se puede llegar a decir. Es en propósito, básicamente, la definición de lo que hoy en día mi vida ronda. Soy una persona que se viene desarrollando personalmente con mentores de primer nivel desde hace casi un poquito más de un año. Anteriormente tuve una transformación interna muy grande mediante mucha lectura, mucha práctica, mucho empeño, mucho trabajo, mucho deseo de cambiar, ¿no? Mucho deseo de modificar viejas conductas, comportamiento, como sentir. A ver, a mí personalmente lo que más me cambió la vida fue comprender el tema de cómo funcionan las emociones, sabiéndola detectar de que justamente en las emociones negativas es donde está el ego, justamente donde las emociones, donde está el ego, perdón, es en esas emociones negativas y que por medio de las emociones nosotros somos pensados, o sea, nosotros somos pensados por medio de nuestro sentir. ¿Que podemos modificar nuestro sentir mediante creencias? Sí, pero si no modificas tus creencias, la realidad es que vas a ser pensado de la emoción predominante en tu vida. Y las personas, a ser inconscientes y no saber esto, lo que sucede es que no cambian sus creencias, siguen actuando igual, siguen pensando igual, prolongan ese sentimiento de emociones en el tiempo, entonces al sentir de ahí, son pensados de ahí. Al sentir como sienten y estar energizado como se energizan, son pensados, por lo tanto son actuados. Y es un bucle que no para nunca. Ahora, si no modifican sus creencias, no van a modificar nunca su sentir. Si no elevan su conciencia, no van a modificar nunca su sentir. Si no elevan su conciencia, no van a modificar nunca su actuar. Y su actuar es básicamente también el que les hace sentir. O sea, comportamiento, pensamiento, sentimiento están todo entrelazados y la realidad es que dependiendo del nivel de conciencia hay uno que predomina sobre otro y es dependiendo ese al que lleva al otro y el otro al otro y es un bucle que no se puede salir. ¿Y quién es el que no quiere modificarse? Justamente el que vinimos a hablar hoy. Hoy quiero hablar de algo sobre el ego en que personalmente a mí me pasó que muchas veces, ¿no? Tuve como ese golpe de ¡pum!, ¿no? De conciencia. Uno cuando empieza a buscar la conciencia, empieza a buscar la verdad y empieza como a romper esas cáscaras del ego, la realidad es que es incómodo. Al principio es muy incómodo. ¿Saben por qué es incómodo? Porque se dieron cuenta de las creencias que uno tiene y todo lo que fue mentido uno. Todo lo que fue mentido y todo lo que fue básicamente eh, esa creación que hizo uno, ¿no? Esa creación que hizo uno ante la vida, ante sus creencias y ante cómo la vio. Y se empieza a dar cuenta de que realmente no la vimos tan bien, ¿viste? Entonces, justamente eso es lo que vengo a hablar y es cuando empezamos a romper las cáscaras del ego, empezamos a romper las creencias, empezamos a romper ideas, pensamientos, manera de pensar. Y el ego es como que, nada, obviamente que se resiste a eso. Primero es como no quiere ser más consciente, porque sabe que está en camino a su destrucción. No quiere ir más allá. No es como que no, déjame acá, comodidad, confort, es como que no quiere. Y cuando justamente uno empieza a ir, porque empieza a resonar, ¿no? Y esa verdad que hay de fondo, que nadie puede escapar de la verdad, porque nadie puede escapar, de la verdad es imposible escapar. Y uno la empieza como a susurrar y a perseguir.
el ego lo que sucede es cuando se rompe una capa, internamente nosotros la sentimos pero tremendamente. Es tremendo cómo se siente cuando uno rompe esa capa y es como que queda tildado, ¿no? Y quedás como recalculando en creencia y es como todo un sistema de creencia totalmente compenetrado en uno que se rompe y que nos deja como en una tildada. Yo me acuerdo que, a ver, he pasado días, ¿no? Cuando me mentoreaba o cuando rompí una creencia por medio de un libro o cuando me caía la ficha así de algo por lectura, por capacitación, por lo que fuese, era como que, les juro familia, terminaba por ahí conversaciones o lectura que decía, pa, no puede ser. Y quedaba así, tildado, ¿viste? Eh, Tildado porque, claro, es como que se cae una programación, una creencia arraigada en uno muy, pero muy enraizada, que cuando justamente se cae y la destruimos, es como que adentro se siente esa destrucción. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan de que deben festejar esas destrucciones. Deben festejar esas movidas de estantería. Yo lo llamo y lo denomino movida de estantería, porque es como que viene un terremoto y te mueve todo. Te mueve todo. Hubo 2 veces en mi vida que realmente quedé, pero casi choqueado. Choqueado. Fue como que me consumió toda la energía interna. Me consumió toda la energía mental. Me consumió absolutamente toda una energía de no poder hacer nada más que quedarme quieto y quedarme así tildado. Por esta ruptura, ¿no? Es una ruptura interna que realmente en ese momento era como que, wow, qué onda todo esto. Yo podía sentir una energía que me invadía muy distinta. Era una energía que era como, che, se me cayeron pilares y pilares de creencias, ¿no? Y que obviamente cuando se destruye esa parte, se rompe esa cáscara, se dinamita todo ese pilón, ¿no? Ese pilón de creencias, que es como que si, no sé, tendríamos ladrillos, ladrillos, ladrillos de creencia y es como que te rompen las creencias y se te caen los 50 ladrillos así. Y claro, al principio esa caída de los ladrillos, o me gusta a mí decirlo como esa rotura de capa, ¿no? Imagínense de que nosotros somos, tu ser es como un diamantito así y está con muchas capas del ego, capa, 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 y como cuando rompe la estantería y cuando se te mueve, cuando viene el terremoto, es como que se rompen capas, ¿viste? Se rompen 15 capas, 20 capas, y es como que ese que son ustedes hace así, ¡pah! Y el ego que está acá se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, y es como que adentro se te mueve todo, ¿viste? Y la verdad que es lo mejor que te puede pasar. Quizá en ese momento no lo sientas como algo tan positivo, algo tan bueno, pero se van a dar cuenta que después, al correr de los días o a la semana, hay una gran claridad. O sea, es como que se amplía todo un espacio, se gana todo un terreno y justamente está el ser así como queriendo salir y que justamente es lo que tienen que hacer, es lo que más deben hacer. Un claro ejemplo mínimo del ego mío que me acabo de detectar hoy y por eso estoy haciendo con esta remera este video y ahora tengo mentoría y la voy a hacer y voy a hacer más video con esta remera porque el ego me estaba frenando en usar esta remera como que era mi marca personal y como que era mi espacio y que esta persona a mí me cambió la vida. Yo se lo dije en persona, me acerqué a él, cuanto más cerca puedo estar, lo voy a estar de acá hasta el resto de mi vida. Siempre que tengo la posibilidad de poder hablar en sus salas, lo primero que le digo es agradecerle y ser un fiel alumno de él en el sentido de agradecerle todo lo que hace, no solamente por mí, sino por el mundo y por las personas. Y hoy quise hacer un video en honor a él, justamente rompiendo una cáscara mía del ego, ¿no? Con respecto a esta persona que me cambió la vida por completo. O sea, Yados a mí me cambió la vida por completo. Yo siento que era la persona que yo tenía que encontrar y que resueno en una locura de cosas con él. O sea, en cómo es él, yo realmente es la persona que necesitaba mi vida para ser impulsado, ¿no? Justamente a máximos niveles. Y que anteriormente a eso yo venía trabajando muchísimo en mí, muchísimo, muchísimo. Yo lo terminé atrayendo. ¿Y cómo es eso de terminar atrayendo yo hallados? Porque nosotros somos personas, somos seres, perdón, enérgicos. Y cuando uno realmente empieza a trabajar tanto en uno, tanto en uno, tanto en uno, y empieza a crecer su ser, empieza a crecer su ser, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer su ser,
empieza a irradiar energía en el campo del mundo, en el universo. Y a mí Yados me apareció en un reel y me apareció justamente con 2 o 3 reels que fue escucharlo y decir, pará, este loco no puede ser. Y era como encontrar una persona sumamente exitosa en todas las áreas de su vida, sumamente espiritual y conectado con Dios y con una personalidad que realmente a mí resueno mucho con él. ¿Y a qué voy con esto? En que Dios te pone las cosas en la cara, en el momento justo y cuando tienen que ser. Entonces, ¿por qué hago todo esto y por qué cuento todo esto? Porque es la verdad de lo que somos. Justamente al que hay que destruir al ego, y no hay que destruirlo porque vamos a estar siempre, al que hay que detectar y al que hay que justamente trascender es al ego, el que tiene que expandir es su ser, y ustedes tienen que aprender más a conectar con su ser. Porque cuanto más conecten con su ser y más rompan el ego, ustedes más van a irradiar en el mundo la energía de lo que verdaderamente son. Y van a traer justamente personas, experiencias, lugares, vida de lo que ustedes son. Y la verdad que el ego es el que estanca todo ese crecimiento. Y el sistema es el que básicamente te llena de ego. Y el que justamente te mantiene en frecuencia baja. Y el que justamente hace de que tengas comportamientos, como habíamos hablado al principio, tengas creencias, que es parte de los pensamientos, totalmente bajas y de frecuencia totalmente low, para que sientas totalmente low y estés sentir, pensar, actuar totalmente low. Realmente cuando uno empieza a ganar tanta claridad al apartarse, al tener una rutina del 1%, al levantarse temprano, al capacitarse, al desarrollarse, al conectar con la conciencia, a que la prioridad sea elevar la conciencia, a que la prioridad sea conectar con el ser, a que la prioridad estoy diciendo, la prioridad. Y yo lo tomaba como prioridad hasta cuando jugaba al básquet, cuando era profesional. O sea, mi prioridad siempre era levantarme 3 horas antes por lo menos de mi actividad de ir a competir porque era lo que a mí me hacía conectar con mi ser. Pero yo lo hacía en ese entonces, lo hice durante muchísimo tiempo, no para llegar a este punto de vida que hoy en día estoy, sino para sentirme bien y poder salir energizado a mis días, a lo que yo hacía en el mundo, a competir, a jugar mejor, a entrenar mejor, a ser mejor compañero, a ser mejor jugador para el entrenador, al ser un mejor profesional para los dirigentes. Y la verdad que realmente impactó enormemente en mí todo esto. Enormemente, enormemente, enormemente. Y que imagínense que un año después de contratar al primer mentor, básicamente mi ser creció tanto que hoy en día lo tomo como un propósito porque realmente mi profesión me dejó de, de llenar, esa es la palabra, no de gustar, de llenar. Y la realidad es que nada, personalmente quiero justamente ayudar a personas que quieran elevar su conciencia y que justamente quiero ayudar a jugadores que quieran ser mejor jugador, mejor profesional y que va mucho más allá de lo que uno haga. Va mucho más allá de lo que uno haga, o sea, porque somos todos primero un ser, somos seres espirituales, el juego es espiritual, porque somos seres espirituales. Y a partir del ser, irradiar al mundo lo que cada uno quiera hacer. Para los jugadores de básquet realmente tengo muchísima manera de ayudarlo en competencia porque, a ver, fueron 17 años de alto rendimiento, fueron 17 años de básicamente jugar en 4 ligas distintas, 4 países diferentes. Jugué Liga de la América, jugué Sudamericana, jugué en primer nivel, en segundo nivel, en 4 países. Sé muy bien lo que es la Liga Sudamericana en el sentido con los países. Sé muy bien lo que cómo se compite, sé lo que es el profesionalismo, sé lo que es el alto rendimiento, lo sé de memoria. Fueron 17 años de experiencia pura y de saber muy bien cómo funciona todo este mercado, por así decirlo. Pero que va mucho más allá de saber, digamos, lo que es la competencia. Lo más importante es saber lo que somos. Y justamente vuelvo a conectar con todo este video. Hay que trascender el ego, porque el ego no te deja ser, porque el ego justamente es el que te limita, el que te traba, el que te deja en mínimos. Deben enfocar y deben llevar tiempo a ustedes. Deben enfocar y deben llevar tiempo a ustedes. Deben parar, deben cortar un montón de actividades que son normales, que son comunes y que es como lo cool. Tienen que empezar a invertir mucho más tiempo en ustedes, en tomarlo como prioridad del día, levantarse más temprano, capacitarse, leer, desarrollarse, ampliar su mente, empezar a leer más sobre conciencia. Yo les súper recomiendo libros de conciencia y el que más les guste van y lo compran. Libro de espiritualidad, el que más recomiendo que es sumamente cortito
práctico, o sea, muy leíble, es hermoso. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Ustedes leen ese libro y es el puntapié para meterse en todo este camino que es magnífico, porque aparte desde ya le va a dar perspectivas hermosas para vivir y justamente van a empezar a caminar distinto desde el día que lo lean. De verdad que es muy cómodo, es muy práctico, es un librito así y es una bomba. Y que justamente esto sirve para reconectar con la idea del video en romper las cáscaras del ego. En un principio tenemos que romper mínimas cáscaras para después empezar a romper cáscaras más grandes y cáscaras que realmente se van a dar cuenta ustedes de un montón de creencias y de normalidades y de teorías totalmente establecidas y normales y comunes que la vida va en sentido contrario. De verdad que el parar y el invertir en uno tanto para su desarrollo, ¿no? De sentirse bien. Ustedes tienen que pensar eso, de que eso los va a hacer sentir bien. Van a pensar mejor, van a tener mejores acciones, van a sentir mejor. O sea, se me viene a la cabeza las personas que no pueden dejar vicios, que no pueden dejar el cigarrillo, que no pueden dejar droga, que no pueden dejar de comer comida chatarra, que no pueden dejar el azúcar. La verdad es que el problema no radica en lo que ustedes están consumiendo, radica en ustedes, radica en que no elevan la conciencia, en que no se informan, en que no saben lo que están consumiendo. Ahí radica el problema, no es en otra cosa. Entonces las personas están totalmente acostumbradas a querer modificarse de su nivel de conciencia actual, sin modificar ninguna creencia, sin querer modificarse absolutamente nada. Y desde ahí dicen, no, no lo puedo dejar. En realidad no lo querés dejar porque no querés modificar tus creencias. Porque si vos elevás tu conciencia, no tenés que pensar en lo que te está costando hoy en día ese vicio a base de cómo pensás. Cuando vos modifiques lo que pensás, cuando vos empecés a aplicarlo, cuando vos justamente empieces a tomar acción mediante esa nueva creencia, lo va a dejar de acá un tiempo. Es más, va a decir, qué fácil que era. Nada más que pensás como pensás y no querés modificarte y nada va a cambiar. ¿Y quién es el que te deja ahí? ¿Quién es el que te mantiene estancado? El que te mantiene siempre lo mismo. El ego, el que estamos hablando, el que hicimos este video para justamente sacarle cada vez más la careta. Entonces entiendan de que para que sus vidas cambien tienen que elevar la conciencia, es tan sencillo como eso. Tienen que parar y tienen que leer y tienen que justamente empezar a querer sentirse mejor y estar predispuesto a cambiar. Ya está, no es tan difícil, no es tan difícil. No, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo. O sea, te recomendaría que empieces a tener tiempo, te recomendaría que empieces a invertir, te recomendaría de que empieces a llevar una atención de 24 horas que tenés, que leas un poquito y que abras la mente y que te expanda y que crezca y que busques modificar alguna creencia, porque justamente como estás pensando te está diciendo que no tenés tiempo para leer. Como estás pensando te está haciendo y te está manteniendo de todos esos vicios. Como estás pensando te hace correr todo el día para todos lados. Como estás pensando te hace tener ansiedad. Como estás pensando te hace tener estrés. Como estás pensando te hace pensar mal. Como estás pensando te hace justamente pensar siempre el lado negativo antes que el positivo. Como estás... Entonces yo diría que hay que empieces a invertir un poquito más en tiempo, ¿no? Para justamente poder expandir tu mente y desarrollarte. Y que justamente como estás pensando es el ego el que no te deja pensar de otra manera. O sea, es cada vez más obvio. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno se expande tanto, justamente el ser lo que más quiere es expandirse, es crecer, es evolucionar. Y cada vez se da más cuenta de cómo enrieda el ego. Y más todavía con el egote que tuve yo en mi vida, más todavía con ese ego tan gigante que tuve y que siempre me mantuvo en lo mismo y que siempre me daba los mismos resultados y las mismas cosas. Familia, es al que hay que trascender, es con el que hay que básicamente combatir, es al principio sobre todo al que hay que descubrir, porque después ya lo descubrí y ya sabe cómo opera y es cada vez más fino. Obviamente que cada nivel tiene su parte más intensa, porque cuanto más nivel te vas para arriba, más intenso también se presentan las cosas. Entonces, pero es más fácil de detectar porque ya sabes cómo opera y cómo funciona. Entonces, al principio consiste en desaprender, en eliminar y en empezar a romper programaciones, para reprogramarse. Así que nada, familia, no tengan miedo de romper las cáscaras del ego, no tengan miedo de que los ladrillos se caigan, no tengan miedo de que su ser, ese diamante que todos tienen dentro y que todos llevamos dentro, empiece a expandirse. Nos vemos en el próximo video.